buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Jessy Hernández, estudiante de la carrera de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas. A continuación, realizaremos la actividad 1 del taller. Para este empezaremos con el efecto Compton. El efecto Compton es cuando un fotón incide, choca con un electrón libre en un material, se produce una colisión elástica, el fotón transfiere parte de su energía al electrón, lo que resulta en un cambio de dirección del fotón y una aceleración del electrón. El cambio de dirección del fotón es cuando cambia su dirección y longitud de onda, y en la aceleración es cuando el electrón se acelera y gana energía. En la formación proceso de pares, el proceso de producción de pares se puede describir en las siguientes etapas: absorción del fotón, el fotón incide en la sección por el campo electromagnético; creación del par, el campo electromagnético convierte la energía del fotón en una partícula antipartícula, típicamente un electrón y un positrón. Se materializa el par de la siguiente forma: partículas antipartículas se materializan en el espacio. En el efecto fotoeléctrico es cuando un fotón incide, choca con un electrón en un material, se produce una transferencia de energía del fotón al electrón. Si la energía del fotón es suficiente, el electrón puede escapar de la superficie del material. Las colisiones suaves entre los electrones y materia son interacciones fundamentalmente en física que ocurren cuando un electrón interactúa con un átomo o molécula sin perder mucha energía. Estas colisiones son importantes en diversos campos como la física de partículas, la química y la biología. Las colisiones fuertes son interacciones fundamentales en física que ocurren cuando un electrón interactúa con un átomo o molécula con una energía suficiente para producir cambios significativos en la estructura atómica o molecular. En las colisiones radiactivas entre electrones y materia son interacciones fundamentales en física que ocurren cuando un electrón interactúa con un núcleo atómico o una partícula subatómica, produciendo radiación ionizante. A continuación, analizaremos una radiografía de tórax en la escala de grises. La escala de grises es una radiografía de tórax varía desde el blanco, estas áreas son de alta densidad, hasta el negro, áreas de baja densidad. La variedad de grises se debe a la diferente absorción de la radiación X por los tejidos del cuerpo. ¿Cuáles son los grises en la radiografía de tórax? En una radiografía de tórax, los diferentes tejidos del cuerpo absorben la radiación X de manera diferente, lo que produce una variedad de grises. Para este caso, el blanco son los huesos, como tal el esternón, las costillas, las vértebras. El gris claro son los pulmones. El gris medio, los tejidos blandos, que como tal son los músculos o la grasa. El gris oscuro son los vasos sanguíneos y las estructuras vasculares. Y el negro son las cavidades, en este caso sería la cavidad torácica y los bronquios. El método radiopaco se presenta en las áreas que absorben la radiación X, produce una imagen blanca o clara. Estas áreas son llamadas radiopacas porque absorben la radiación X en lugar de dejarla pasar. Y el efecto radiolúcido se refiere a las áreas que permiten el paso de la radiación X, lo que produce una imagen oscura o negra en la radiografía. Estas áreas son llamadas radiolúcidas porque dejan pasar la radiación X en lugar de absorberla. Gracias. Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Edna Sirena Ruiz Rey, estudiante de Radiología de Imágenes Diagnósticas. Actualmente pertenezco al grupo 59 del curso de Radiología y Radiobiología y Radioprotección. Vamos a presentar la actividad 3, que fue la que me corresponde el día de hoy. ¿Qué nos solicitaba que realizáramos en la actividad 3? Nos solicitaba que realizáramos una tabla en formato de Word que contenga símbolo, unidad, definición de la relación y características de las siguientes magnitudes: exposición y tasa de exposición, dosis absorbida y tasa absorbida, dosis equivalente y tasa de dosis equivalente, dosis efectiva y tasa de dosis efectiva. Entonces tenemos la magnitud, la exposición, su definición es una cantidad de carga eléctrica de iones producidos en el aire por la radiación electromagnética, como los rayos X o los rayos gamma. Características: depende de la energía del fotón y el tipo de radiación medida en aire. Su símbolo es la X y su unidad de medida es el columbio por kilogramo, o sea, C sobre kilogramo. Tasa de exposición es la variación de la exposición por unidad de tiempo. Su característica es que indica la rapidez con que una fuente de radiación entrega exposición en un área. Su símbolo es dx sobre dt y la unidad es columbio por kilogramo hora. La dosis absorbida es la energía absorbida por unidad de masa del material irradiado. Y las características es un Gray igual a un Joule por kilogramo. Se utiliza para medir la cantidad de radiación absorbida por tejidos u otros materiales. El símbolo es la D y la unidad de medida es la Gray, o se describe también como una G mayúscula y una Y minúscula. Tasa de dosis absorbida.
Es la variación de la dosis absorbida por unidad de tiempo. Indica la velocidad a la que se recibe la radiación en el cuerpo o material. Su unidad de medida es el Gray sobre hora. También tenemos la dosis equivalente, que es la dosis absorbida multiplicada por un factor de ponderación de la radiación, considerando el tipo de radiación. Su característica es que refleja el daño biológico en el cuerpo causado por diferentes tipos de radiación. Su unidad de medida son el sievert y se describe como una SV y su símbolo es una H. Tasa de dosis equivalente, esa es la variación de la dosis equivalente por unidad de tiempo y su característica es que indica la rapidez con que se acumula la dosis equivalente. Su unidad de medida son los sieverts sobre horas y el símbolo es dH sobre dt. Dosis efectiva. Es la suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas por diferentes órganos, teniendo en cuenta los factores de ponderación del tejido. Característica indica el riesgo total para la salud, teniendo en cuenta la sensibilidad de cada órgano a la radiación. Su unidad de medida son los sievert, igual que la dosis equivalente, se escribe con una S mayúscula, una V minúscula. La diferencia es que el símbolo es una E mayúscula. Y la tasa de dosis efectiva es la variación de la dosis efectiva por unidad de tiempo. ¿Qué característica tiene? Que refleja la rapidez con que se distribuye el riesgo radiobiológico en el cuerpo. Su unidad de medida también es el sievert sobre hora y el símbolo es una D, la E mayúscula de dosis efectiva, que significa tasa de dosis efectiva sobre dt. Como conclusión que tenemos, que a través de la tabla es evidente que las diferentes magnitudes radiológicas tienen funciones específicas y características únicas en la medición de la radiación y sus efectos. La exposición, por ejemplo, nos permite cuantificar la cantidad de radiación ionizante en el aire, mientras que la dosis absorbida mide la energía que es realmente captada por un material o tejido. Sin embargo, no todas las radiaciones afectan de igual manera a los tejidos biológicos. Por eso, la dosis equivalente considera el tipo de radiación ponderado su potencial daño. La dosis efectiva va un paso más allá al tener en cuenta las diferencias de sensibilidades entre los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, proporcionándonos una medida más completa del riesgo real para la salud. En conjunto, estas magnitudes nos brindan una comprensión integral de la radiación y su impacto, ayudando a tomar decisiones informadas en protección radiológica y garantizando que las dosis recibidas estén dentro de los límites seguros. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Javier Rendón Ramírez. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAD. El día de hoy les presentaré la actividad 5 del curso de Radiobiología y Radioprotección. Empezaremos viendo los tipos de exposición según la resolución 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Esta resolución establece los criterios y directrices para la protección radiológica. Dentro de este marco se menciona distintos tipos de exposición que están relacionados con la forma en la que las personas pueden estar expuestas a radiación ionizante. La exposición puede calificarse en normal o potencial, ocupacional, médica o del público, así como en situaciones de intervención en exposición de emergencia o crónica. También se utiliza el término exposición en radiodosimetría para indicar el grado de ionización producido en el aire por la radiación ionizante. Empezaremos viendo la exposición crónica, que es una exposición que es persistente en el tiempo. Luego la exposición de emergencia, que es una exposición causada como resultado de un accidente en la que se realizan acciones protectoras inmediatas. La exposición del público es una exposición sufrida por miembros del público a causa de fuentes de radiación, excluidas cualquier exposición ocupacional o médica, y la exposición a la radiación natural de fondo normal en la zona, pero incluida la exposición debido a las fuentes y prácticas autorizadas y a las situaciones de intervención. Exposición médica. Es una exposición sufrida por los pacientes durante su diagnóstico o tratamiento médico dental. Esta exposición es sufrida de forma consciente por personas que no están expuestas profesionalmente mientras ayudan voluntariamente a procurar alivio y bienestar a pacientes. Exposición natural es una exposición causada por fuentes naturales. Exposición normal es una exposición que se prevé que se recibirá en las condiciones normales de funcionamiento de una instalación o una fuente, incluso en el caso de pequeños percances posibles que pueden mantenerse bajo control. Exposición ocupacional. Toda exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas del ámbito de este reglamento.
y de las exposiciones causadas por las prácticas o fuentes existentes con arreglo al presente reglamento. Y la exposición potencial es una exposición que no se prevé que se produzca con seguridad, pero que puede ser resultado de un accidente ocurrido en una fuente o deberse a un suceso o a una serie de sucesos de carácter probabilístico, por ejemplo, a fallos de equipos y errores de operación. Luego seguiremos viendo las características de una zona supervisada y una zona controlada. La zona supervisada es aquella zona en la que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 MSV por año oficial o a una dosis equivalente a un décimo de los límites de dosis equivalentes. Es un área en la que la radiación está presente, pero los niveles de exposiciones son bajos y no se espera que sean los límites establecidos para el público o trabajadores, bajo condiciones normales de operaciones. Se requiere supervisión regular, pero las medidas de control no son tan estrictas como una zona controlada. Y una zona controlada es aquella zona en la que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 MSV por año oficial, o una dosis equivalente superior a 3 décimos de los límites de dosis equivalentes. Es un área en la que la exposición a la radiación puede excederse ciertos límites establecidos para el público en general y por lo tanto debe estar bajo el control de medidas especiales de protección radiológica. Estas zonas están reguladas por normas estrictas debido al riesgo significativo de exposición. Y la zona controlada se puede subdividir en zonas de permanencia limitada, que son zonas en las que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites de dosis. Luego están las zonas de permanencia reglamentada, que son aquellas en las que existe el riesgo de recibir en cortos periodos de tiempo una dosis superior a los límites de dosis y que requieren prescripciones especiales desde el punto de vista de la optimización. Y las zonas de acceso prohibido, que son aquellas en las que existen el riesgo de recibir en una exposición única dosis superiores a los límites de dosis. La clasificación de los lugares del trabajo en las zonas establecidas deberá estar siempre actualizada de acuerdo con las condiciones reales existentes. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hola tutor y compañeros, mi nombre es Michelle Daniela Yate Sanabria. Voy a explicar la actividad 7 de detectores. Empezamos con el detector Geiger-Müller, que es un detector compuesto por un tubo lleno de gas, usualmente argono, helio, inclusive xenón. Con un electrodo central en su interior, este detector es sensible a partículas alfa, beta y gamma, aunque puede tener menor precisión cuando se trata de radiaciones gamma de alta energía. Es una herramienta ampliamente utilizada porque es portátil, económica y fácil de manejar. Se usa frecuentemente para detectar radiación en áreas de seguridad nuclear, control ambiental, radiología y también en protección personal. En cuanto a su funcionamiento, la radiación ionizante entra al tubo y provoca la ionización de átomos de gas. Esto crea un impulso eléctrico en el electrodo central y la parte del tubo, que se amplifica y se cuenta como un evento de radiación. Finalmente, el contador Geiger emite un sonido o muestra una lectura digital que refleja la cantidad de radiación detectada. Segundo tenemos el detector de centelleo. Este utiliza cristales especiales como el yoduro de sodio que emiten destellos de luz cuando la radiación ionizante los golpea. Son particularmente utilizados para detectar radiaciones gamma y beta de baja energía. Estos detectores se emplean en áreas médicas como la radioterapia y en la seguridad nuclear, así como en estudios de física nuclear y protección radiológica. El proceso de funcionamiento es el siguiente. Cuando la radiación entra al cristal centellador, provoca la emisión de destellos de luz. Estos destellos son captados por un fotomultiplicador que convierte la luz en señales eléctricas. Finalmente, estas señales son procesadas y convertidas en una lectura que indica la cantidad y el tipo de radiación. Como tercero tenemos el detector termoluminiscente o TLD. Están hechos de cristales como fluoruro de litio o fluoruro de calcio. Estos materiales tienen la capacidad de almacenar energía cuando se exponen a radiación, pero no proporcionan una lectura inmediata y debe ser analizado en un laboratorio. Los TLD son ampliamente utilizados para monitorear la dosis de radiación en trabajadores que están expuestos a radiación ionizante y también se usan en estudios de radiación ambiental y radioterapia. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando el material termoluminiscente se irradia, sus electrones se excitan y almacenan energía. Cuando se calienta un lector de TLD, esa energía se libera en forma de luz y la cantidad de luz emitida es proporcional a la dosis de radiación que el material ha recibido.
Como cuarto y último tenemos el detector por luminiscencia estimulada ópticamente. Los OSL funcionan de manera similar a los TLD, pero con una diferencia clave, que es que en lugar de calentarse, estos materiales liberan energía cuando se exponen en una fuente de luz láser. Se utilizan materiales como la aluminia, que almacenan energía cuando se exponen a radiación ionizante. Estos detectores son ideales para el monitoreo de dosis de radiación en trabajadores y en estudios ambientales. Se usa mucho en dosimetría personal para controlar la radiación acumulada en entornos donde es crucial mantener la seguridad. El proceso de funcionamiento consiste en que la radiación excita los electrones del material OSL. Al iluminar el detector con luz láser, los electrones liberan su energía en forma de luz y esta luz es medida para calcular la dosis absorbida por la radiación. Gracias. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Michelle Daniela de Sanabria y hoy voy a exponer sobre las recomendaciones fundamentales para la protección radiológica de trabajadoras en estado de gestación, esto según la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Ok, entonces, para proteger trabajadoras embarazadas de la exposición a la radiación, lo fundamental de esta guía se basa en 5 áreas claves. Empezamos con la primera, que es la concienciación sobre los riesgos. Es esencial que las trabajadoras estén bien informadas sobre los riesgos potenciales que la radiación puede tener en el desarrollo del feto. Conocer estos riesgos nos permite tomar decisiones más seguras durante el embarazo. La segunda es límites de dosis de radiación. Se recomienda limitar la exposición a la radiación de la trabajadora embarazada a no más de 1 mSv durante todo el embarazo. Este límite está diseñado para minimizar posibles efectos adversos en el feto. Como tercera tenemos medida de protección. Perdón. Es crucial implementar medidas prácticas para reducir la exposición, como el uso de equipos de protección, barreras físicas y reducir el tiempo de exposición en áreas de alto riesgo. Entre estas medidas de protección tenemos el chaleco y protección a tiroides, que es el cuellito. La cuarta es adaptación de tareas laborales. Se sugiere ajustar las tareas de trabajo de las trabajadoras embarazadas para reducir su contacto con fuente de radiación, reasignándolas a puestos con menor riesgo si es necesario. Como quinta tenemos responsabilidad del empleador. Yo creo que lo más crucial, puesto que los empleadores deben garantizar un entorno de trabajo seguro, proporcionando información y recursos adecuados para proteger a las trabajadoras embarazadas, siguiendo estrictamente las normas de seguridad. Y pues eso es todo. En resumen, la infografía que se hizo subraya la importancia de proteger la salud de las trabajadoras embarazadas y del feto mediante la educación, límites de exposición y modificaciones en el entorno laboral. Todo ello con un enfoque ético y de responsabilidad. Muchas gracias.